Recurrentemente en la historia del pueblo de Dios, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta la actualidad, encontramos una verdad incómoda traspasando todos los tiempos: la frialdad espiritual, el mayor obstáculo para la fe. Y es que el pueblo de Dios no tiene siempre oposición externa, sino muchas veces se trata de corazones endurecidos, corazones fríos que encontraron refugio en las excusas, la forma más elegante de decir: esto no es mi prioridad. Ahora bien, las excusas no son siempre una rebeldía abiertamente declarada. Muchas veces es postergación disfrazada de lógica, de razonamiento, de cansancio, de falta del recurso llamado tiempo, aunque el verdadero problema es la distancia del corazón que normaliza la desobediencia, pospone todo lo que se trata de Dios, justifica el pecado para finalmente terminar silenciando la voz de Dios. En el plano espiritual, las excusas son especialmente peligrosas, porque no niegan a Dios abiertamente, pero lo colocan en segundo plano. Cuando a la fe se le da el después, termina siendo una fe a la que nunca se le da el ahora. Y las personas, aunque continúen autodenominándose como creyentes, en realidad solo están exhibiendo ante los ojos de Dios una fe escuálida, completamente raquítica. En el mismo contexto histórico que vimos la semana pasada sobre el libro del profeta Ageo, que Jerusalén estaba en ruinas y el templo, símbolo de la presencia de Dios, permanecía sin reconstruirse, es cuando Dios levantó también al profeta Zacarías. Ambos profetas, Ageo y Zacarías, llevan una misma misión, aunque sus mensajes tienen un tono distinto, pero a la vez complementario. Ageo confronta a un pueblo que había puesto sus intereses personales por encima de la obra de Dios. Su reprensión buscaba despertar conciencias adormecidas y romper esa indiferencia espiritual. En cambio, el mensaje de Zacarías no ignora el pecado, pero lo aborda desde la misericordia, desde la promesa. El profeta comienza con un llamado al arrepentimiento, a un pueblo que se sentía seguro por el solo hecho de saber que son el pueblo escogido de Dios. Pensaban que sin importar cuál fuera su condición espiritual, nunca serían castigados. Dice Hebreos 12, versículos 6 y 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El altar de adoración a Dios en el corazón de este pueblo seguía en ruinas. Por ese motivo en Zacarías 1, versículo 3, dice así el Señor: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hemos leído en un solo versículo una triple declaración al título Jehová de los ejércitos, que no es un descuido literario, sino un recurso teológico intencional, que se encuentra señalando la autoridad absoluta del llamado. La gravedad espiritual del momento requería que con urgencia el pueblo volviera su corazón a Dios. El Señor dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Su llamado contiene una invitación abierta a la restauración, una promesa que nos conduce a las bendiciones que Dios ha preparado, un llamado que no ha caducado, sigue en pie en la actualidad. Si como iglesia hemos seguido adelante, pero hemos dejado atrás la oración, volvamos a Él. Si nos hemos conformado con lo que hemos leído de su palabra, pero ya no la estudiamos en el Espíritu, ya no buscamos el discernimiento espiritual, volvamos a Él. Si hemos servido en nuestra congregación con las manos, pero con el corazón frío, volvamos a Él. Si hablamos de Dios, pero no hablamos con Dios, volvamos a Él, a Jehová de los ejércitos. A continuación, una importante y edificante enseñanza sobre el libro del profeta Ezequiel. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa.
¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice Jehová. Esta profecía de Isaías muy bien puede servir como resumen del mensaje del profeta Zacarías. Dios nunca se olvida de su pueblo, a pesar de las vicisitudes del camino, a pesar de las tormentas, de los cautiverios, de las pérdidas, del dolor, del castigo en muchos momentos. A pesar de todas las incertidumbres que se abren en la vida, Dios promete recoger a su pueblo. No podemos entender el cómo ni el cuándo, pero la fidelidad de Dios a sus promesas siempre queda demostrada. Esta es la realidad que Zacarías va a transmitir a un pueblo viviendo en tiempos difíciles. Cuando nos acercamos a esta profecía de Zacarías, nos encontramos dentro del grupo de los profetas menores a lo que Jerónimo en el siglo IV definió como el más oscuro de estos profetas menores. Un lenguaje que necesita ser contextualizado, unas figuras que se escapan de nuestra comprensión en muchos momentos. Meryl Unger habla de esta profecía como una de las más preciosas para el cristiano por su énfasis mesiánico y su exposición panorámica de eventos relacionados con la primera y segunda venida de Cristo. Este va a ser el más mesiánico de los libros del Antiguo Testamento. Solamente Isaías supera las referencias al Mesías. John MacArthur definía esta profecía como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ya que las visiones y oráculos que contiene nos trasladan al lenguaje que utilizaría el apóstol Juan allí en la isla de Patmos para escribir el Apocalipsis. En apenas 14 capítulos encontramos este libro citado en alrededor de 40 ocasiones en el Nuevo Testamento, lo cual nos ayuda a entender la relevancia que el Señor Jesús y los apóstoles dieron al mensaje contenido en toda esta profecía y que la ubica dentro de los planes del proyecto de Dios para la redención del pueblo, para la redención de toda la humanidad. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos a orar, una de las grandes peticiones de esta oración, el modelo que es el Padre Nuestro, es esta. Dice Mateo 6:10, venga tu reino. El Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos que la visión que debe motivar al creyente en cada situación es la obra de Dios, tanto para el presente como para la eternidad. Cuando el Señor Jesucristo entra en la esfera de la tierra, se presenta con estas palabras. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Toda la obra de Cristo era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a un reino que va a cambiar toda la historia. Toda esta sociedad, toda esta humanidad regida por los deseos del ser humano, por sus valores, por sus principios, una realidad convulsa que se deteriora constantemente, está destinada a llegar a un tiempo donde todo va a ser regido por Dios. Dios va a intervenir en la historia para acercarse, para tomar el control. Y es tiempo de encontrarse con Dios, porque este último juicio se acerca. Y Zacarías nos habla de esto. Aunque pensemos que Dios no actúa en la historia, su reino está establecido, su voluntad será cumplida. Y este reino de Dios, que habla de juicio, también es un reino de esperanza. Y es esta esperanza la que sostiene la fe del cristiano en medio de los tiempos de opresión. De una forma maravillosa, cuando el pueblo de Dios sufre penurias, pérdidas, se ve asolado, se ve sin sentido, puede mirar hacia el futuro para recordar un tiempo donde Dios está en control de todas las cosas. Este viaje por los tiempos de Zacarías y sus contemporáneos, entonces, no nos va a llevar a contemplar realidades extrañas. Nos va a ayudar a entender el mensaje del Nuevo Testamento, de un reino que se establece en la tierra. Nos va a ayudar a entender el concepto de la esperanza cristiana, que no se fundamenta sobre realidades tangibles, sino sobre realidades eternas. Y nos va a enfatizar también cuáles son las actitudes que el cristiano debe de tener en medio de tiempos convulsos de oscuridad y de tinieblas, como eran los que vivían.
Cuando nos encontramos con Zacarías, nos vamos a encontrar con un profeta que era contemporáneo de Ageo y de Esdras. Hablábamos de Ageo en el mensaje anterior, y un mensaje breve que fue el de Ageo, de apenas 3 meses, y que en un tiempo fue paralelo al de Zacarías, aunque el de Zacarías se extendió en un periodo más amplio. Y es un mensaje que, al igual de Ageo, se va a dirigir a una comunidad que se había establecido en Jerusalén. Una pequeña comunidad, apenas unas 50.000 personas. En Esdras capítulo 2, versículos 64 y 65 nos habla de esta realidad, que era aproximadamente la mitad de la población que tenía Jerusalén antes del cautiverio. Pero al mismo tiempo esta comunidad pequeña que se había asentado después del cautiverio regresando, era una comunidad llena de problemas. En el aspecto económico tenían una situación complicada. Era muy complicado emprender actividades que generasen riqueza y estabilidad en una zona que estaba asolado por constantes asedios y sin murallas defensivas. Las incursiones de merodeadores que se llevaban el producto de la tierra eran constantes. También tenían problemas de índole social. El conflicto entre aquellos que estaban regresando y aquellos pueblos que nunca se habían marchado. Mezclas de pueblos que discutían sobre quién tenía la verdadera pureza racial. Se veían unos con derechos de pertenencia sobre la tierra, otros reclamaban el derecho por retorno después de 70 años. Entonces, un conflicto muy real, similar a lo que podemos ver hoy en día con Israel, Gaza, Palestina, en todo este terreno. El tercer problema era un problema de índole político. Pues aquellos pueblos que estaban asentados en la tierra reclamaban derechos adquiridos, que ahora los retornados con un nuevo gobernador y orden les estaban usurpando. Esto generaba tensiones, de nuevo, como vemos en la actualidad, en la misma franja de territorio, que frenaron el asentamiento de estos retornados, de tal forma que la construcción del templo se paralizó para ocuparse de otros asuntos políticos, y durante 16 años esta obra estuvo paralizada. La construcción de las murallas defensivas se retardó en torno a los 80 años, hasta los tiempos de Nehemías. Una parálisis que motivó los mensajes tanto de Ageo como de Zacarías. Eran tiempos de vidas complicadas, en una provincia donde la nación estaba intentando consolidarse. La gente vivía también con un contraste, y esto generaba otra crisis. El contraste entre el esplendor pasado, antes del cautiverio, y todas las humillaciones y penurias que tenían que vivir en el tiempo presente. Las expectativas con las cuales habían regresado a la tierra, tiempo atrás, no se habían cumplido. El pueblo se estaba debilitando anímicamente. La tarea acometida y encargada no se estaba realizando. Por eso Zacarías recibe un llamado a estimular a este pueblo en la tarea. Zacarías era sacerdote, y esto le daba una doble función, tanto como sacerdote como profeta. No el hecho de ser sacerdote implicaba que todos fuesen profetas. Sin embargo, su papel dentro del sacerdocio y la familia sacerdotal hace que sea más relevante el énfasis que él va a hacer en el templo y su consolidación en medio de la vida nacional de los retornados. Porque el templo era, más allá de todo el ritual religioso, el eje que mantenía al pueblo cerca de Dios. Por eso la construcción del templo era esencial. Su nombre, Zacarías, significa Jehová recuerda. Y esto es muy significativo en cuanto al mensaje de toda esta profecía. El Dios que nunca se olvida de su pueblo, independientemente de lo lejos que haya estado, independientemente del castigo que haya tenido que infligirles, Dios siempre cuida de su pueblo y los conduce hacia una herencia en su reino. Una herencia que para el pueblo judío estaba muy ligada en la tierra, pero que Zacarías le revela que tiene que ver con la eternidad. Dios se había acordado de Israel cuando estuvo en Egipto. Se había acordado ahora mismo también de su pueblo que había estado en Babilonia. Y se acordará de su pueblo en los diferentes trances que tenga que recorrer. Y para ello Dios envía el renuevo. Y esta es una figura, la del renuevo recurrente. La encontramos en Zacarías capítulo 3, versículo 8
Zacarías capítulo 6, versículo 12. Zacarías, un hombre joven, un ministerio largo, un ministerio dirigido. Y por eso se une al esfuerzo de Ageo por despertar al pueblo de la indiferencia espiritual, retándoles a retomar la tarea que había quedado en el olvido. Y Zacarías va a acompañar con su ministerio al pueblo en todo este proceso. Ageo fue enviado por Dios para ser una chispa que encendiese la llama de un avivamiento que despertase al pueblo en cuanto a su tarea presente. Y de hecho Ageo en apenas 3 meses avivó al pueblo para que pusiese manos a la obra. Sin embargo, Zacarías fue utilizado por Dios para enfatizar una perspectiva positiva de la esperanza. Llenar al pueblo, en medio de esta tarea de construcción, no libre de conflictos, a mirar más allá de un edificio. Tuvo que llamar al pueblo al arrepentimiento. Tuvo que instarles a alzar los ojos y descansar en bendiciones futuras. Tuvo que ver que la esperanza era lo más importante, porque la esperanza de lo que vendría era la motivación para la acción en el presente. Él fue movido para alentar al pueblo en esta tarea de reedificación del templo en la luz de la promesa de que un día el Mesías vendría para habitarlo. Lo importante era lo que iba a venir después. Por eso las palabras que Zacarías va a recibir y va a comunicar, lo dice en el capítulo 1, versículo 13, que son palabras buenas y consoladoras, palabras que traerían impacto para toda la nación. ¿Cuál era el contenido de su mensaje? Podríamos resumirlo de una forma muy sencilla, todo el mensaje de Zacarías con esta frase: es el llamado de Dios que se ha acordado de su pueblo, para que su pueblo no se olvide de Dios. Fíjate, el Dios que se ha acordado de su pueblo, para que su pueblo no se olvide de su Dios, y de los encargos que había recibido para la tarea. Era urgente que el pueblo asumiese la tarea de reconstruir el templo, porque esta tarea tenía implicaciones para su presente, en cuanto a recuperar su identidad y su posición cerca de Dios, pero también tenía implicaciones para el futuro, abriendo el camino para un tiempo más glorioso y lleno de esplendor. La gloria no iba a llegar mientras el pueblo no asumiese su responsabilidad en las pequeñas tareas que Dios ponía en sus manos. Dios no puede morar en medio de un pueblo ocioso. Dios no puede morar en medio de un pueblo que no asume los retos de su tarea. Dios no puede morar en medio de un pueblo que no obedece los encargos. Dios nunca galardona la ociosidad, sino que estimula el servicio, a veces imperceptible, silencioso, en las pequeñas cosas. Esas pequeñeces de las que nos va a ver Zacarías y que veremos en un momento, que son importantes. Y por eso, dentro de esta profecía, hay un par de términos que son relevantes. En primer lugar, es el nombre de Jehová, el nombre de Dios de Israel, que no podían olvidar, y va a predominar en este libro. En estos pocos capítulos, 14 capítulos, más de 130 veces se utiliza el nombre de Dios. Más de 130 veces en 14 capítulos. Pero también hay un énfasis en la ciudad. Dios habita en Jerusalén. El papel de Jerusalén como causa de las bendiciones de Dios. Dios quiere manifestar su gloria en la tierra y lo hace por medio de un pueblo obediente a los encargos recibidos por Dios. La fidelidad del pueblo de Dios al llamado de Dios es la garantía de la bendición para cada generación. La infidelidad en la tarea encargada abre la puerta para el desastre. Dios es fiel con su pueblo y espera de su pueblo que sea fiel. Por eso vamos a encontrarnos que el énfasis de la enseñanza de Zacarías tiene que ver con la manifestación del reino de Dios. El reino de Dios es esa esfera en medio de la cual Dios gobierna de forma real y efectiva sobre todas las cosas y sobre todas las personas. En el pueblo de Dios hay un solo gobierno y un solo monarca, y este es Dios. Y este es el mensaje principal de toda la profecía. Y si lo trasladamos a la época de la Iglesia, podríamos decir que la Iglesia tiene un solo pastor. Y este pastor es Cristo. No es ninguna figura humana, por muy importante, por muy relevante, por muy famosa que pueda ser, que pueda ocupar este lugar central. La Iglesia tiene una sola cabeza y es Cristo.
Vivir en el presente, entonces esta realidad de que hay una sola cabeza, un solo reino, tiene que llamarnos a vivir en el presente con la conciencia de que tenemos una responsabilidad, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Y esta es la forma eficaz de acercarnos hacia un reino eterno de Dios en el presente, que disfrutaremos también en el futuro. Ahora, para vivir la realidad del proyecto de Dios, en cuanto a un reino donde Él gobierna, hay por lo menos 6 principios esenciales que Zacarías nos va a descubrir y que debemos aplicar cada uno de nosotros en nuestras vidas. Si queremos vivir la realidad del reino de Dios, hay 6 ideas que debemos aprender. Y Zacarías nos dice que la primera es el arrepentimiento. Y así comienza su mensaje. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Aquellos que anhelan experimentar el poder de Dios, que para que vuelva a manifestarse obrando en la historia, tienen que comenzar por volver a Dios. Y fíjate, esto es algo que a veces nos olvidamos. Es necesario salir fuera de un sistema de cosas que nos ha absorbido, creándonos demandas, urgencias, apremios al margen de las demandas de Dios, para volver a atender la tarea de Dios. Esta es una responsabilidad. El mensaje del reino de Dios es en primer lugar un mensaje de arrepentimiento. Y cuando el Señor Jesucristo entra en la esfera de la tierra, de los seres humanos, Marcos 1.15 nos dice: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepentíos. Volved a Dios. Desprendeos de todo lo que estorba para que Dios pueda manifestarse en la vida. Arrepentirse no es más que reconocer que Dios es el Rey, y el único Rey. Y por tanto, si Él es Rey, debemos obedecerle con nuestras vidas y anteponer sus encargos a todas las decisiones de nuestra vida y conducta. Primero es su voluntad. Y esto es un requisito indispensable en la vida del creyente, pero al mismo tiempo es un regalo de Dios. Porque en muchas ocasiones nosotros queremos cambiar y queremos tomar las riendas de nuestra vida y decidimos arrepentirnos, pero al final esto en nuestras vidas es efímero y cambia. Pero sin embargo el arrepentimiento es una obra de Dios en nosotros, por medio de su Espíritu que Él derrama sobre su pueblo. Dice Zacarías capítulo 12, versículo 10 al 14, que es este Espíritu el que nos lleva a un quebrantamiento, que nos hace ver nuestra necesidad y dependencia de Dios. Porque solamente Dios puede cambiar los corazones endurecidos. Y puede tomar estos corazones endurecidos y hacerlos corazones sensibles a su voz. Por eso, el primer paso es permitir que Dios transforme nuestros corazones, volviéndonos a Él. Un segundo concepto que Zacarías nos impone para manifestar el programa y el proyecto de Dios en nuestras vidas es el concepto de la ciudad de Dios. Zacarías pone su mirada sobre Jerusalén. Todos los fracasos, toda la ruina que habían acontecido sobre la ciudad habían sido consecuencia de la desobediencia, del pecado, de la rebeldía de Dios. Sin embargo, Dios tiene el anhelo de restaurar todas las consecuencias y efectos del pecado en la vida de su pueblo. Dios quiere vindicar su nombre en medio de su pueblo. Quiere manifestar la restauración que se va a hacer completa con el regreso del Señor Jesucristo en su segunda venida para ser reconocido como Rey. Zacarías 14. Jerusalén es, sin embargo, este punto de referencia en donde Dios quiere manifestar su gloria. Ahora bien, la gloria del pueblo de Dios, la gloria de Jerusalén, no residía en sus muros, en su ubicación, en su belleza. Toda la gloria de Jerusalén reside en la presencia de Dios en medio de ella, que era manifestada por la presencia del templo. Dios había elegido este lugar para manifestar su presencia, y estando el Señor presente en el templo, la ciudad tenía esplendor. Por eso el mensaje de reconstruir el templo era esencial en este momento. El problema del pueblo de Israel, de los retornados, no era que no se preocupaban de construir, sino que más bien el problema es que el pueblo no estaba preocupado por la presencia de Dios en medio de ellos. Lo que debe llenar la vida del pueblo de Dios no son las tareas cotidianas, ni tan siquiera los ministerios, sino atender de forma clara que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Construir y ejercitar la intimidad con Dios para que Él pueda hacerse visible en nuestra vida.
no es tanto lo que nosotros hacemos por Dios, sino lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. No es lo que nosotros hacemos llenando nuestras bocas de Dios, sino lo que Dios hace por medio de nosotros cuando le permitimos tomar el control de nuestras vidas. El pueblo de Dios, la vida del pueblo de Dios es Dios obrando por medio de instrumentos inútiles y pequeños. Y en tercer lugar, para ver el proyecto de Dios tenemos que entender ese reino de Dios, esa dimensión donde Él tiene el control. Uno de los conflictos que vivía el pueblo de los retornados en tiempos de Zacarías es que en muchas ocasiones se centraban en recordar el esplendor del pasado, el poder de aquella Jerusalén, de aquel templo en tiempos de Salomón lleno de lujo, de oro, de extensiones. Y todo lo que podían ver en el presente era tan pobre, tan humilde, tan pequeño. Y por eso Zacarías capítulo 4 nos dice que vivían el tiempo de las pequeñeces y en muchas ocasiones se avergonzaban de que eran pocos, de que no tenían poder. ¿Cómo podrían considerar aquellas piedras mal encajadas una manifestación de la gloria de Dios? Sin embargo, Zacarías, al igual que Ageo, les hacen ver que estos hechos pobres, insignificantes, aquellas pequeñeces humanamente hablando que se hacían, manifestaban el reino de Dios que estaba asomando en medio de Israel. ¿Cómo? Pues por medio de un pequeño remanente, con pequeños recursos, con pocos recursos, sin grandes medios, pero que habían comenzado a obedecer a Dios en lo poco. Y esto el Señor Jesucristo lo va a decir: cuando en lo poco eres fiel, Dios te pondrá sobre mucho. Cuando obedeces en lo poco, Dios manifestará su gloria, porque no es lo que nosotros tenemos, sino lo que Dios puede hacer. Desde lo poco se puede hacer con el pueblo de Dios grandes cosas, cuando Dios toma el control. Dios manifiesta la grandeza de su poder en medio de la debilidad. Y de esa pequeña semilla de la fe crece un gran árbol que da arrope a muchas personas. Dios quiere un pueblo comprometido con una realidad, que Él es el Rey. Y un pueblo comprometido con su llamado, obedecerle. Pero ¿cuántos obstáculos hay en su pueblo para obedecerle? ¿Cuántas preocupaciones de la hora? ¿Cuántos afanes y ansiedades que ahogan el compromiso con la obra de Dios en lo pequeño? No te preocupes de lo que no tienes. Sirve en lo que tienes. No te preocupes de lo que falta. Sé fiel con lo que tienes, con los recursos que Dios ha puesto. Aprovecha las bendiciones que Dios da. No anheles las que no llegan aún. Ya llegarán en su tiempo. Y por eso, para que todo esto sea realidad, hay una cuarta realidad que Zacarías nos presenta, y es que el arrepentimiento es esencial en la vida del creyente, pero en muchas ocasiones de la vida continuamos contaminados con los compromisos, con las sendas seguidas, con las presiones del entorno, con el polvo del camino. Y ahí nos habla de aquel sacerdote Josué que tenía sus ropas mugrientas y sucias por tantas alianzas del día a día. Zacarías capítulo 3, versículos 1 al 3. Ese pecado que muchas veces anida en nuestros corazones, que nos revela que no estamos limpios delante de Dios, porque todos somos pecadores, dice el apóstol Pablo escribiendo en Romanos capítulo 3, versículo 23. No hay nadie que pueda ver la realidad de su vida y sentirse en condición por esfuerzos propios de estar delante de Dios. Sin embargo, el mensaje de Zacarías nos confronta con una maravillosa realidad de esperanza. Hay buenas noticias. El problema de la impureza que muchas veces nos daña en la vida, el problema del pecado que a veces aún está afectando nuestra conducta, tiene solución. Dice Zacarías capítulo 13, versículo 1, que en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dios abre, por propia iniciativa, por gracia, una fuente que brota desde la obra redentora de Cristo, que purifica todo el pecado, que hace que el pecador pueda presentarse delante de Dios con ropas limpias, no sobre la base de nuestros méritos, sino sobre la base de la provisión de Dios en Cristo. Y por eso, un quinto concepto para vivir el programa de Dios en este tiempo, que nos dice Zacarías, es la presencia de Cristo. Es el Mesías el mensaje central de Zacarías. Zacarías va a profetizar que el Mesías vendrá como siervo, como el renuevo del Señor.
Zacarías 3:8 y 6:12, que va a ser sacerdote y rey, Zacarías 6:13, que va a ser el buen pastor, Zacarías 11:4 al 11, va a hablarnos y anticipar la traición de Cristo por 30 monedas de plata, Zacarías 11, versículos 12 y 13, va a anticipar su crucifixión y su costado traspasado, Zacarías 12, versículo 10, sus sufrimientos, Zacarías 13:7, pero también su segunda venida, Zacarías 14:4. Es aquel al cual mirarán a los que le traspasaron. Es aquel que entrará triunfal en Jerusalén también. Zacarías 9:9. Había muchas necesidades, había muchas carencias en medio del pueblo de Israel en estos tiempos, pero las promesas de Dios continuaban en vigor. El Mesías, el renuevo, llegaría y la voluntad de Dios se cumpliría perfectamente. Quizás los ciudadanos en tiempos de Zacarías dudaban, pero había un llamado a la fe. Y 500 años después, el Mesías llegó. 500 años después de que aquellos hombres y mujeres retornados del cautiverio, con lo poquito que tenían, empezaron a construir un pueblo, un templo a veces insignificante. Empezaron a obedecer en las pequeñas cosas. 500 años después llegó el Mesías. El Mesías que llegó a una cruz, siendo el centro de redención y fuente de esperanza. Pero la profecía de Zacarías no se cumple ahí, no se termina ahí. Y es una profecía que apunta hacia nosotros para decirnos que ahí no era el final de la historia. Porque el Cristo que vino como Mesías para salvar, regresará como Rey para juzgar. Y al final de la historia solamente habrá dos tipos de personas: los que aceptan las promesas de Dios, el Rey por medio del Mesías revelado, o los que no lo aceptan. Los que se sujetan y se doblegan delante de Él como Rey y Señor, o aquellos que van a ser humillados en juicio. Y Zacarías nos confronta con un mensaje fuerte, que nos dice: el Mesías será el punto de inflexión, delante del cual todos tendremos que tomar decisiones. Y en sexto lugar, dado que toda esta tarea es tan ardua y que la fe es tan difícil, Zacarías nos anticipa también una realidad, y es la realidad del Espíritu Santo. Quizás uno de los textos más conocidos de Zacarías es Zacarías capítulo 4, versículo 6, cuando el Señor dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la seguridad de la que la reconstrucción del templo no se logra por medio del poderío militar, de recursos humanos, sino por medio del Espíritu de Dios. La reconstrucción espiritual del pueblo de Dios no tiene que ver con nuestros esfuerzos, sino es la acción del Espíritu Santo que remueve cada obstáculo, que capacita con lo necesario, que nos impulsa para terminar su obra. Es el Espíritu de Dios el que se mueve acercando la revelación de Dios, que no siempre es atendida. Es la promesa de Dios que va a derramar sobre su pueblo un espíritu de gracia y de oración. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Para guiar al pueblo a seguir a Dios. Y aquel que fue traspasado será buscado por medio de la gracia y de la oración. Y es la preparación del corazón por el Espíritu Santo la que va a anticipar siempre la conversión. Por eso, cualquier renovación empieza por la acción del Espíritu, que toma el control de nuestras vidas. Zacarías retaba a sus contemporáneos y nos reta a nosotros también a completar la tarea que Dios nos ha encomendado, a salir fuera de todas las distracciones de este tiempo y poner los ojos en aquello que Dios ha encargado para cada una de nuestras vidas. Es el reto dejar de quejarnos de lo que no tenemos y ver el poder de Dios manando por su Espíritu para completar la tarea por medio de las pequeñas cosas que están en nuestras manos. Es un reto. Es un reto que nos confronta con un clamor. Y es el clamor que cada cristiano debiéramos tener. Venga a nosotros tu reino. Pero no un clamor para el futuro, sino un clamor para el presente. Que no esperemos la llegada del reino de Dios eterno en el futuro, sino que hagamos que el reino de Dios sea una realidad presente en nuestras vidas hoy.
Cuando pedimos venga tu reino, no estamos mirando hacia la escatología de el tiempo en el Señor vaya a venir, sino estamos viendo al presente para decirle, Señor, queremos fijar los ojos en ti, estrechar nuestra comunión contigo, arrepintiéndonos de nuestra rebeldía, acudiendo a Él para que purifique nuestros pecados, obedeciéndole en las pequeñeces de nuestra vida. ¿Qué espera Dios de nosotros hoy? Pues que seamos obedientes en lo poco. Que seamos obedientes en buscarle. En buscarle por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de entender su revelación, por medio de la comunión. Que seamos obedientes en construir su casa, por medio del testimonio a otros, por medio del estimular a los otros creyentes, por medio de formar un pueblo, estar unidos en la congregación. Y cuando cumplimos con estas pequeñeces de lo que Dios ha encargado de nuestras vidas, y que tantos nos cuesta, cuando estamos velando y preocupándonos y ocupándonos, el Señor empezará a manifestar su gloria. Sin embargo, cómo los engaños de los tiempos nos distraen. Y cuando queremos orar, no tenemos tiempo. Cuando queremos estudiar la palabra, no tenemos tiempo. Cuando queremos congregarnos, no tenemos tiempo. Y tenemos tiempo para todo, menos para Dios. Cuando obedezco a Dios, cuando me comprometo con las pequeñas cosas del presente que Él espera de mí, cuando obedezco a Dios en lo poco, estoy acercando el reino de Dios a un mundo que camina de espaldas a su voluntad. Estoy saliendo de la norma. ¿Sabes? El domingo, la fiesta, es el día del Señor. Y es el día del Señor porque es el día que dedico para Él, no para descansar, no para mí, no para la familia, no para mis cosas, sino para buscarle a Él. Es tiempo de cambiar nuestras apreciaciones. La oración es ese tiempo que busco para estar a solas con Dios, no mientras hago otras tareas, sino para estar a solas, concentrado, buscándolo a Él. El estudio de la palabra es ese tiempo para ser renovado, no por medio de lo que otros me enseñan, sino por medio de abrir su palabra, leerla, meditarla. La iglesia es esa fuente de estímulo para crecer, para renovarnos, para ser confrontados, para ser retados, para compartir a veces la diferencia, para rozarnos también con las imperfecciones, pero sobre todo para madurar en crecer en ser un pueblo y un templo para Dios, un templo que dignifique y glorifique a Dios en medio de este tiempo. ¿Estoy involucrado en las pequeñeces, en las pequeñas cosas? Cuando me involucro en las pequeñas cosas, estoy colaborando para que la gloria de Dios llegue en este tiempo. Que Dios nos ayude para no echar fuera las pequeñas cosas, porque estas pequeñeces son aquellos medios por los cuales la gloria de Dios se manifestará en esta generación. Que Dios te bendiga. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la
cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios. La sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Tu gracia me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó.